Esta es la historia de una mujer en Hong Kong llamada Fan Manji. Fan no tuvo la mejor vida, por decirlo menos. Fue abandonada en su infancia, lo que la obligó a crecer en un orfanato. Sin embargo, esto solo fue hasta que cumplió 15 años, ya que ese orfanato tenía un límite de edad. Como nunca fue adoptada y no tenía un lugar donde vivir, pronto se quedó sin hogar. Poco después, se volvió adicta a las drogas. Fan terminó teniendo que recurrir a la prostitución, trabajando en un burdel para poder sobrevivir y alimentarse. Cuando Fan Manji estaba en sus primeros 20 años, pudo conseguir un trabajo como bailarina en el club nocturno Empress Karaoke. Eventualmente, se enamoró de uno de sus clientes, quien desafortunadamente era otro adicto a las drogas que solo terminó empeorando su situación. A pesar de esto, se casaron en 1996. Sin embargo, su esposo pronto comenzó a maltratarla. Aún así, se quedó con él y tuvieron 2 hijos juntos. Durante los años siguientes, las peleas solo empeoraron, al punto de que los vecinos a menudo se despertaban no solo por los gritos de los niños, sino también por los gritos de la pareja mientras discutían toda la noche. A principios de 1997, Fan ya había comenzado a trabajar nuevamente como prostituta en un burdel llamado Romance Villa en Kowloon. Después de trabajar allí un tiempo, conoció a un hombre de 34 años llamado Chan Man-lok. Se decía que Chan era un adinerado socialite muy conocido en la zona. Fan se sintió inmediatamente atraída por él, ya que era una prostituta adicta a las drogas, y él era un traficante de drogas que también trabajaba como proxeneta. A menudo le pagaba por sesiones largas, durante toda la noche, donde consumían metanfetamina o ice, la cual él le suministraba. No pasó mucho tiempo antes de que Fan se integrara en el círculo cercano de Chan. Estaba allí junto con varios de sus pequeños secuaces, sus esbirros, si se les quiere llamar así. Chan Man-lok era miembro de los Tríadas, un gran sindicato del crimen organizado chino. No era alguien con quien se debiera jugar, ni siquiera alguien con quien asociarse por seguridad propia. Sin embargo, Fan se sintió demasiado cómoda con él de todos modos. Una noche, durante una de sus sesiones de consumo, ella robó su billetera, llevándose el equivalente a unos $4,000 estadounidenses. Ese sería el mayor error de su vida. Chan se enteró de esto y se enfureció. Ella accedió a devolverle los $4,000 que debía ganar con su trabajo. Sin embargo, él no estaba satisfecho con esto y exigió $10,000 de interés. Fan dijo que necesitaría bastante tiempo para pagar completamente ese interés. Chan Man-lok estaba furioso por su dinero robado. Ni siquiera se trataba del dinero. Era el hecho de que Fan tuviera la audacia de robarle en primer lugar. En marzo de 1999, reclutó a 2 de sus hombres para secuestrar a Fan y llevarla de vuelta a su apartamento en Granville Road. Era un apartamento enorme con 5 habitaciones y estaba completamente decorado con artículos de Hello Kitty, por alguna razón. Hello Kitty estaba en las cortinas, en las sábanas adornando las paredes, e incluso había peluches por todas partes. Chan planeaba prostituir a Fan y obligarla a trabajar sin descanso hasta que su deuda con él estuviera completamente pagada. Pero nunca estuvo satisfecho con la cantidad de dinero que ella ganaba. Seguía aumentando el interés de su deuda más y más hasta que se volvió imposible que ella pudiera pagarle. Simplemente no había manera de que pudiera mantenerse al día con el constante aumento de la deuda. Así que, además de hacerla trabajar aún más, la pandilla también comenzó a desquitarse con ella. Comenzaron a golpearla repetidamente. A menudo estaba tan llena de moretones y heridas que ni siquiera podía trabajar. A pesar de esto, el grupo seguía drogándose y sometiéndola a más palizas. Se divertían demasiado mientras lo hacían, a menudo riéndose de su dolor. Aquí fue cuando las cosas realmente se salieron de control. Y podrías pensar que ya se habían salido de control, y estarías absolutamente en lo correcto, pero está a punto de ponerse mucho, mucho peor. El grupo que torturaba a Fan estaba compuesto por Chan Man-lok, el líder, Leung Wai-lun, un gángster subordinado suyo que según se dice tenía entre 19 y 21 años, y Leung Shin-cho, de 26 años, otro de sus secuaces. Pero pronto se unió un nuevo miembro a ese grupo, una menor de 14 años llamada Ah Fong. Aunque se reportó que ella era una de las novias de uno de sus secuaces, terminó siendo una víctima de Chan mismo, quien la manipuló cada vez más con el tiempo. Esta chica, a pesar de ser muy joven,
y obviamente manipulada. Era fría como el hielo. Le encantaba ayudar al grupo a maltratar a Fan. Incluso se reía a carcajadas mientras lo hacía. Aprovechaba la oportunidad para ser creativa e inventaba sus propias formas de brutalizar a la mujer. Siempre estaba lista y dispuesta a unirse. El grupo, insatisfecho con la cantidad de dinero que Fan estaba generando, continuó maltratándola cada vez más. La ataron, la golpearon y la patearon por todo el cuerpo. Se aprovecharon de ella repetidamente, tanto como quisieron. Incluso la obligaron a comer excremento. Comenzaron a golpearla con barras de metal, a apuñalarla con utensilios de cocina, a romperle muebles encima, e incluso la ataron en una posición de pie para usarla como un saco de boxeo. Llegó al punto en que, en un solo día, le dieron alrededor de 50 patadas en la cabeza. Se dice que Fan incluso quedó embarazada durante este tiempo, pero el maltrato continuó de todos modos. Cuando estaba tan herida que apenas podía moverse, el grupo le frotaba especias en las heridas abiertas. Para asegurarse de que no pudiera escapar ni moverse mucho, le quemaban las piernas con cera de vela caliente repetidamente, e incluso derretían plástico sobre sus piernas. Luego la obligaban a consumir más orina y excremento. Después, la obligaban a sonreír y a decir que disfrutaba de todas esas cosas. Si se negaba, la maltrataban aún más, endureciendo sus castigos. Durante todo este tiempo, el esposo y los hijos de Fan se preguntaban dónde estaba. No tenían más remedio que preocuparse por ella y esperar que volviera a casa. El grupo comenzó a ser más creativo, utilizando cualquier cosa que pudieran encontrar en el apartamento que pudiera infligir dolor o ser usada como un arma. Encendían pajitas de plástico y las presionaban contra las plantas de sus pies hasta que quedaban cubiertas de dolorosas quemaduras y ampollas. Luego, la golpeaban en los pies con palos y cualquier otro objeto que encontraran. Mientras tanto, le arrojaban aceite de chile en las heridas y le echaban salsa de ostras en la cara. Después la obligaban a beber la mezcla de aceites. Era un juego para ellos. Si no fingía estar feliz, la golpeaban más fuerte. Le decíamos que sonriera mientras la quemábamos. Era un ambiente divertido, dijo a Fong. Llegó al punto en que comenzaron a usar a Fan como un inodoro humano, orinando directamente en su cara y a veces incluso en su boca. Si escupía algo, la castigaban severamente. A Fong una vez incluso defecó en una caja de zapatos y obligó a Fan a comérselo, lo cual le pareció hilarante. El grupo comenzó a envolverla en cables eléctricos y a colgarla de un gancho en el techo. Luego, la maltrataban de la manera que querían, usualmente golpeándola con barras de hierro, y la dejaban colgada allí durante toda la noche. Finalmente, dejaron de alimentarla por completo. Los fluidos corporales a los que la sometían se convirtieron en su única forma de sustento. Continuaban llenando sus heridas con tierra, especias, sal y cualquier otra cosa que encontraran para asegurarse de que nunca sintiera ningún tipo de alivio. No hace falta decir que al ver el estado en que se encontraba, los clientes potenciales comenzaron a rechazar sus servicios, lo que significaba que ya no generaba dinero para el grupo. Fan yacía en el suelo, hambrienta, oscilando entre la conciencia y la inconsciencia. Mientras el grupo se relajaba, veía la televisión o jugaba videojuegos. Estaba rota, y jugar con ella ya no era tan divertido, pero continuamos de todos modos. No había realmente nada más que hacer, dijo Afong. Afong participaba gustosamente en todas las horribles cosas que el grupo le hacía a Fan, disfrutándolo en todo momento y riéndose de todo lo que le pasaba. Era por diversión, dijo más tarde. Los detalles completos de lo que Afong hizo por sí misma nunca se han revelado, pero es indudablemente una lista muy larga, incluso según su propia admisión. Una noche, el grupo decidió salir a tomar unas copas. Para asegurarse de que Fan no pudiera escapar, hicieron lo que solían hacer. La ataron y la arrojaron al suelo del baño, cerrando la puerta con llave al salir. Este tipo de maltrato solo podía continuar durante un tiempo limitado. Después de aproximadamente un mes de torturas, el 15 de abril de 1999, Fan finalmente sucumbió a sus heridas y murió, fría, sola y con dolor, mientras sus captores estaban fuera de la casa. Después de unos días, el grupo regresó al apartamento. Afong contó que fue al baño y encontró a Fan muerta en el suelo. Los hombres comenzaron a discutir entre ellos sobre cómo deshacerse del cuerpo, pero no podían decidir cuál sería el mejor método.
Incluso discutieron sobre lo que probablemente causó su muerte, muchos de ellos creyendo, de manera absurda, que probablemente había sido una sobredosis. Sin embargo, la mayoría de los expertos coinciden en que, como se puede suponer, fue más probable que las lesiones que sufrió la llevaron a la muerte. Decidieron posponer la decisión y fueron al salón de videojuegos a jugar, mientras Fan yacía en el baño. Después de un rato regresaron a casa. Se fueron a dormir y no hicieron nada para solucionar el problema al día siguiente. Mientras estaban completamente drogados, Chan llegó a una conclusión. Reunió a su pequeña pandilla y les dijo: «Ahora debe ser destruida». Colocaron su cuerpo en la bañera y comenzaron a trabajar con una sierra de mano. Una vez que el cuerpo fue dividido en partes más manejables, las cocinaron para evitar que se descompusieran más y para deshacerse de parte del olor, hirviendo las piezas en la estufa. Chan despertó a Afong, quien estaba dormida, y le agitó una bolsa con entrañas frente a ella, diciéndole que las pusiera en agua caliente para evitar que olieran. Leung Shin-cho estaba en medio de hervir la cabeza de Fan y llamó a Afong para que viniera a mirarla. Ella dijo que tenía miedo y no quería mirar, pero él le dijo: «Está bien, solo finge que estás viendo televisión». Decidió echar un vistazo y pensó que tenía razón. Parecía algo sacado de una película de terror. Dado que esto ya había tomado 10 horas, el grupo comenzó a tener hambre. ¿Cómo pudieron tener apetito mientras todo esto sucedía? Es quizás uno de los mayores misterios de este caso, si me preguntas. Mientras servían la cabeza de Fan en una olla, removiéndola de vez en cuando, decidieron preparar unos fideos en el quemador adyacente. Usaron la misma cuchara para remover ambos, la sopa y la cabeza, alternando entre los dos. Para cuando terminaron su comida, la cabeza ya era solo hueso. Decidieron tomar el cráneo y coserlo dentro de una de sus muñecas de peluche de Hello Kitty, una grande con forma de sirena. De aquí proviene obviamente el nombre del caso. Todavía se desconoce por qué decidieron hacer esto. Dado lo lleno de drogas que estaba todo el operativo, es seguro decir que, si es que hubo una razón, tal vez no tenga mucho sentido ahora. Por razones desconocidas, decidieron conservar algunas otras partes también, principalmente un diente y algunos órganos, pero se deshicieron del resto en la basura del complejo de apartamentos. Todo estuvo tranquilo durante un mes. Parecía que habían escapado con todo lo que habían hecho. Todo cambió un mes después, en mayo, cuando Afong se dirigió a una estación de policía local. Les dijo a los oficiales que estaba siendo perseguida por un fantasma. Curiosamente les dijo que este fantasma en particular había sido atado con cables eléctricos y asesinado. Sin embargo, la policía, al tratarse simplemente de una historia de fantasmas, no la tomó en serio. La desestimaron, asumiendo que solo estaba teniendo pesadillas o siendo tonta. Esto cambió drásticamente cuando Afong les dijo que había participado en el asesinato de esa mujer en particular. Esto obviamente cambió las cosas de manera drástica. La policía le pidió más detalles y eventualmente la siguieron hasta donde ocurrió todo el horror, el apartamento. Allí fue donde descubrieron que sus pesadillas estaban muy arraigadas en la realidad. Adentro les señaló la muñeca de peluche de sirena de Hello Kitty, y adentro encontraron el cráneo. Todo el grupo fue encontrado, arrestado, llevado a juicio. Afong, que probablemente ni siquiera era su verdadero nombre, ya que probablemente era un seudónimo dado por el sistema judicial, decidió testificar en contra de los otros miembros del grupo. Le dijo a la policía que era la novia de Chan Man-lok, pero también es muy probable que también fuera una de sus prostitutas. Cuando se le preguntó por qué habían hecho todo esto, simplemente dijo: «Tengo la sensación de que fue por diversión». Este caso rápidamente se convirtió en un espectáculo en todo Hong Kong. La mayoría de los ciudadanos nunca habían escuchado de un caso que se acercara a esta magnitud antes. Siendo una ciudad moderna y bastante segura, no podían imaginar que algo tan siniestro ocurriera tan cerca de ellos. Un elemento de este caso que fascinó a muchos fue el aterrador contraste entre uno de los crímenes más macabros que jamás habían escuchado y uno de los íconos más adorables que podían imaginar. La mezcla de horror e inocencia destacó para muchas personas. El juicio duró 6 meses. Afong testificó a cambio de inmunidad total. Para apaciguar al fantasma de Fan y finalmente encontrar algo de paz, reveló todos los detalles escabrosos, cada detalle repugnante y perturbador de lo que el grupo hizo.
Dijo que lo hizo para aliviar su culpa y detener las apariciones. Durante el juicio, se presentaron pruebas materiales relacionadas con el caso en la sala del tribunal. Esto incluía el refrigerador donde se guardó el cuerpo, las ollas usadas en la cocción e incluso el cráneo real. Se dice que el hedor impregnaba toda la sala del tribunal. Los psiquiatras evaluaron a los 3 hombres, quienes luego describieron ante los tribunales como completamente carentes de remordimiento. Hubo un gran obstáculo en el caso, sin embargo, dado el estado en que terminó el cuerpo de Fan. No había una causa concreta y clara de su muerte. No podían determinar con certeza lo que realmente le había sucedido. No pudieron llegar a una causa de muerte concreta. Con las pruebas que tenían, podría haber sido por los abusos o podría haber sido realmente una sobredosis. Como resultado, los hombres no fueron condenados por asesinato, sino por homicidio involuntario. El jurado llegó a la conclusión de que, en efecto, causaron su muerte, pero no pudieron ponerse de acuerdo sobre si hubo o no intención de matarla. No pudieron descartar la posibilidad de que los hombres realmente no tuvieran la intención de asesinarla, pero tampoco pudieron descartar que sí la tuvieran. Simplemente no había forma de saberlo con certeza. A pesar de todas las dudas y de que los cargos fueron reducidos a homicidio involuntario, el juez de la corte, Peter Nguyen, no estaba dispuesto a ser indulgente. En diciembre de 2000, sentenció a los 3 a cadena perpetua. Tristemente, esta sentencia incluía la posibilidad de libertad condicional, pero no sería por 20 años. Nunca en Hong Kong, en años recientes, un tribunal ha oído hablar de tanta crueldad, depravación, insensibilidad, brutalidad, violencia y ferocidad, dijo el juez. El público tiene derecho a ser protegido de personas como ustedes. Si esto hubiera ocurrido en China continental, es probable que los 3 hubieran sido ejecutados rápidamente. Pero Hong Kong no tenía pena de muerte. El esposo de Fan habló sobre la sentencia y, al parecer, estaba satisfecho con que los hombres recibieran cadena perpetua. Sin embargo, terminó diciendo, «¿Pero cómo podría olvidar? Ah Fong fue liberada sin cargos y puesta bajo custodia en un hogar de acogida. Actualmente se desconoce dónde está o qué ha sido de ella». Los abogados de los 3 hombres intentaron apelar el caso en 2003, pero no tuvieron suerte. La sentencia fue ratificada, y esos 3 monstruos no irán a ningún lado. En 2014, los tribunales finalmente entregaron el cráneo de Fan, la única evidencia restante de su cuerpo, a su familia, quienes lo cremaron. El edificio de apartamentos ubicado en 31 Granville Road, en Tsim Sha Tsui, Hong Kong, donde ocurrió el asesinato, fue finalmente demolido por completo en septiembre de 2012. Después de varios años, en 2016, se reconstruyó como un hotel que todavía existe hasta el día de hoy. El lugar exacto donde ocurrió el asesinato ahora, en una oscura ironía, es un restaurante. Pasaron 20 años y en 2020 parece que el trío nunca obtuvo su libertad condicional, ya que no hay noticias de su liberación. Excepto por uno de los hombres, Leung Shin-cho, fue liberado en abril de 2014. Al parecer, su abogado logró apelar y convencer a los tribunales de que no había pruebas suficientes en su contra. Como podrías suponer, no pasó mucho tiempo antes de que volviera a estar en el radar de la policía. Recientemente, en enero de 2022, mientras trabajaba como camarero, acosó sexualmente a una menor de solo 10 años. Más recientemente, fue sentenciado a 12 meses de prisión por ese delito. Así que, al momento de escribir este video, está de vuelta en prisión. El tiempo dirá si alguno de ellos obtendrá la libertad condicional en el futuro. A lo largo de los años, se han lanzado algunas películas que cuentan la historia de este caso. Una de ellas se llamó Human Pork Chop, lo cual, Dios mío, muestra una falta de tacto impresionante. Otra se llamó There's a Secret in My Soup. Este caso incluso se hizo lo suficientemente conocido en el extranjero como para ser presentado en un episodio de Bones, un drama criminal estadounidense. Hasta el día de hoy, la memoria de Fan Manji se mantiene viva cada año cuando los ciudadanos de Hong Kong celebran su vida en su cumpleaños, con una vigilia con velas en el centro de la ciudad. Cada pueblo tiene su lado oscuro. La historia que tengo hoy, en términos simples,
podría describirse como la de un hombre que durante el día era un miembro respetado de la comunidad, pero que al caer la noche se convertía en un asesino en serie psicópata. Durante años cazó en la ciudad de Indianápolis, siempre en busca de su próxima víctima. Fueron muchas, 24 para ser exactos, y esas son solo las que las autoridades lograron identificar. Herbert Baumeister era un empresario y hombre de familia con 3 hijos, pero en la oscuridad escondía un gran secreto, uno tan insano que probablemente nunca volvamos a ver algo similar. Era la noche del 22 de julio de 1994 en la ciudad de Indianápolis, Indiana, cuando Roger Goodlett, de 33 años, salió de la casa de su madre para pasar una divertida noche en la ciudad. Se dirigía a la calle 16 para ir a un bar gay, y a nadie en su familia se le pasó por la mente que esa sería la última vez que lo verían salir por esa puerta, porque Roger nunca regresó a casa esa noche, ni a la mañana siguiente, ni ningún otro día después. Sus padres, por supuesto, denunciaron su desaparición, pero la policía se mostró indiferente en este caso, como en muchos otros anteriores. Goodlett no fue el primero. Solo fue uno de muchos hombres jóvenes en esta área específica de nuestro hermoso país que desaparecieron. Retrocediendo más de una década, había muchas historias de hombres jóvenes, a menudo homosexuales, que habían desaparecido sin dejar rastro. Las autoridades estaban al tanto de esto, sospechando que alguien podría estar sacándolos de circulación, ya que había algunos patrones consistentes. Pero al mismo tiempo, parecía haber suficientes diferencias para no permitir que todos los puntos se conectaran. Algunos cuerpos fueron descubiertos, otros seguían siendo casos de personas desaparecidas sin ningún signo de dónde estaba o podría haber ido el individuo. Además, estos sucesos ocurrían durante largos periodos de tiempo. Pasaban años, y luego aparecía otro caso de persona desaparecida, otro joven muerto encontrado al costado de la carretera. Además de todo esto, la verdad es que investigar estos casos no era la máxima prioridad de la policía. No estaban interesados en investigar estas desapariciones precisamente porque las víctimas eran hombres homosexuales. Creían que, al estar en una ciudad tan conservadora, todos ellos probablemente habían huido a un lugar más liberal para vivir sus vidas de manera más abierta. Sus derechos en ese entonces no eran tan respetados como lo son hoy. Algunas personas, tanto en las fuerzas del orden como dentro de la comunidad, estaban bastante contentas de que se fueran uno por uno, sin importar las circunstancias. Pero a medida que los casos se acumulaban, los rumores no podían ser ignorados. Alguien estaba cazando a estos hombres, y no era porque los odiara, sino porque se odiaba a sí mismo. Finalmente, en 1994, algo cambió en todo este caso, una historia que simplemente no podía ser ignorada y que destapó todo por completo. Ese año, un hombre llamado Tony Harris llamó a la policía y dijo que había conocido a alguien aterrador que se hacía llamar Brian Smart, aunque no creía que ese fuera su verdadero nombre. Los dos se habían conocido en el Club 501 en el centro de Indianápolis. Tony fue quien se acercó a él y comenzaron una conversación agradable. Brian dijo que era un paisajista de Ohio y que estaba en la ciudad preparando una casa medio vacía en las afueras de la ciudad para una familia que se mudaría pronto. A medida que la noche avanzaba, luego le ofreció llevar a Tony a esa casa para tomar un cóctel y nadar en la piscina. Subí al auto y había algo en la mente de Tony que lo mantenía al menos consciente de que lo que estaba haciendo era un poco arriesgado. Brian hizo varios giros mientras Tony trataba de memorizar la ruta hacia la casa, pero después de un tiempo, simplemente perdió la pista. Pero llegaron a la propiedad sin problema, sanos y salvos. Tony pudo ver que era una casa elegante con una granja en la parte trasera. Era extensa. Estacionaron el auto en el garaje, momento en el que Brian le dijo que necesitaban bajar al sótano para acceder al área de la piscina interior. Estaba oscuro y daba miedo mientras maniobraban por las entrañas de la finca. Y luego, cuando finalmente llegaron, Tony vio varios maniquíes en varias poses alrededor del agua. Algunos de ellos estaban sentados en sillas, otros acostados en toallas como si estuvieran tomando el sol. Era raro ver la cara de shock de Tony. Brian dijo, «Me siento solo aquí. Ellos me hacen compañía». Le ofreció un cóctel a Tony, pero él se negó, no queriendo beber nada, con la intención de mantenerse sobrio para lo que pudiera pasar esa noche. Era una situación extraña en la que se encontraba Tony. No estaba seguro de si estaba sobrereaccionando
o si su instinto le estaba dando la información correcta de que no debía confiar en el señor Smart. Brian quería mantener la fiesta en marcha y que su invitado se relajara. Salió un momento a petición de Tony, y cuando regresó, parecía más tranquilo y feliz, y Tony estaba seguro de que había tomado algún tipo de droga. Continuaron con su conversación, lo que relajó a Tony. Finalmente los dos comenzaron a nadar desnudos cuando las cosas tomaron un giro oscuro y todo cambió. Brian dijo que había aprendido un nuevo truco y quería probarlo con él, mencionando experimentar con la asfixia autoerótica. Lo encontraba increíblemente satisfactorio, y le sugirió a Tony que lo probara con él. La asfixia se haría con una manguera mientras se daba placer a sí mismo. Brian se tumbó en un sofá-cama en la habitación contigua, y llamó a Tony a su lado. Tony se acercó y comenzó a cortarle el suministro de aire, según las instrucciones mientras Brian se tocaba. Cuando terminó, era el turno de Tony, y Tony se acostó mientras Brian le apretaba el cuello. Solo que lo llevó demasiado lejos y Tony, bastante rápido, no pudo respirar más. Comenzó a desmayarse. Astutamente decidió fingir desmayarse, cerrando los ojos y relajando todo su cuerpo. El truco funcionó. Brian lo soltó, y luego susurró el nombre de Tony, y Tony impulsivamente abrió los ojos. Brian trató de actuar con naturalidad y fingir estar sorprendido, diciendo que a veces ocurren accidentes con estas cosas, que lo sentía. Usando toda la persuasión que pudo, Tony logró convencerlo de que lo llevara de vuelta a la ciudad. Esa noche logró escapar. La experiencia cercana a la muerte dejó a Harris traumatizado y convencido de que Brian era un depredador mortal. Terminó diciéndole a la policía que creía que su buen amigo Roger Goodlet, quien había desaparecido a principios de verano, podría haber tenido un encuentro similar con Brian, solo que no tuvo tanta suerte de escapar. Con esta pista crucial, los investigadores intensificaron sus esfuerzos. Ahora tenían al menos un nombre y un testigo que lo conocía de cerca. Nada en su base de datos arrojó el nombre de Brian Smart, por lo que no fue tan fácil. Sin embargo, Harris, más de 6 meses después, finalmente volvería a ver a Brian Smart en agosto de 95. Siguió su auto y notó el número de la placa. Ese pequeño acto permitió que la policía finalmente encontrara un nombre real. La identidad de Brian Smart fue revelada como la del Herbert Richard Baumeister, de 48 años. Pero la historia de Tony no se alineaba en lo más mínimo con quién era Herb. Baumeister no solo era un empresario respetado en la comunidad, propietario de 2 exitosas tiendas de segunda mano en el área, tampoco era homosexual. Había estado felizmente casado con su esposa Julie desde 1977 y juntos, la pareja tenía 3 encantadores hijos. Sin embargo, como ya sabes, las apariencias pueden ser engañosas a veces, muy engañosas, y resulta que Herb no era solo un buen hombre de familia a la antigua como todos creían. Vivía una doble vida. Era un asesino psicópata tan despiadado que podría haber matado a más de 25 hombres. Nacido en Indianápolis el 7 de abril de 1947, en una familia acomodada donde su padre era un exitoso anestesiólogo, la infancia de Herb parecía tranquila a simple vista. Nada probablemente habría sido notable si hubiera sido un hombre común, pero por supuesto este hombre estaba lejos de serlo. Mostró algunos comportamientos antisociales perturbadores desde una edad temprana. Por ejemplo, tenía una extraña obsesión con los fluidos corporales. Disfrutaba pensando en probar la orina humana. Actuó sobre estos deseos en algunas ocasiones y llegó a meterse en problemas en la escuela por orinar en los escritorios de sus maestros más de una vez. Oye. Además, como muchos otros asesinos en serie en este mundo, Baumeister demostró crueldad hacia los animales, encontrando placer en jugar con criaturas muertas y posarlas en varias posiciones antinaturales, tal como hacía con sus maniquíes junto a la piscina. Su comportamiento inquietaba a su padre, quien en secreto lo sometió a evaluaciones mentales mientras crecía, con un diagnóstico bastante alarmante. Esquizofrenia paranoide y trastorno de personalidad antisocial formaban parte de su naturaleza. A pesar de esto, Baumeister nunca recibió un tratamiento psiquiátrico adecuado para abordar sus crecientes desviaciones, y simplemente las reprimió, fingiendo ser algo que no era. De ahí que fuera tan bueno viviendo esta doble vida que había creado. Con la perspectiva del tiempo, es fácil ver las señales, pero en ese entonces nadie podría haber imaginado lo que este adolescente eventualmente haría como adulto.
Socialmente, su comportamiento extraño lo convirtió en un paria en la escuela secundaria North Central, donde los deportes eran muy importantes y Baumeister no encajaba en el grupo popular. Se mantenía solo, pasando largas horas sin hacer amigos. Estos comportamientos y el rechazo social moldearon su mente problemática. Baumeister se convirtió en un inadaptado que gradualmente desarrolló una peligrosa desconexión de la realidad. Después de un intento fallido en la universidad, Herb luchó por mantener varios trabajos sin encontrar estabilidad. Su comportamiento inapropiado a menudo interfería en su trabajo. Una vez, mientras trabajaba en el DMV, hizo algo que mostró a todos su naturaleza profundamente perturbada. Baumeister nuevamente orinó, esta vez en una carta dirigida al gobernador del estado. Este acto demente no solo resolvió el misterio de quién había estado vandalizando los escritorios de sus supervisores semanas antes, sino que también le costó su trabajo. Después de ese episodio desagradable, Baumeister consiguió un trabajo en una humilde tienda de segunda mano local, tratando de darle un giro a su vida. Permaneció allí durante 3 años hasta que finalmente decidió aventurarse por su cuenta y abrir su propio negocio en el mismo campo. Así nació la primera tienda de la cadena Save a Lot, y las cosas comenzaron a mejorar para él, ya que había aprendido a esconder su lado oscuro muy bien del mundo exterior. Las ventas iban bien, y alentado por las ganancias iniciales, Baumeister y su esposa Julie decidieron expandir las operaciones abriendo una segunda sucursal. Con ese dinero, la familia también compró una impresionante propiedad soñada, Fox Hollow Farms, en mayo de 1988. A primera vista, la mansión era una joya inmobiliaria, construida en 1978 y situada en más de 18 acres de terrenos arbolados y ondulados, con un estanque privado. La opulenta propiedad contaba con 4 dormitorios, 10 lujosos baños y un abrumador espacio habitable de 3.527 metros cuadrados. Los detalles hablaban de verdadera riqueza: una piscina cubierta, un bar completamente equipado y características de lujo sin igual en su clase. Además, la residencia contaba con un garaje independiente para 5 autos con una terraza en el segundo piso, perfecta para eventos sociales. Era tan opulenta por un lado, pero para Herb significaba algo más. Con tanto espacio para trabajar, su esposa e hijos podían estar en una parte de la casa completamente ajenos a lo que estaba sucediendo en otra sección. Así que era perfecta. Lamentablemente, este periodo de prosperidad fue breve, y pronto la mala gestión causó que el negocio se desmoronara. Las dificultades financieras generaron una creciente tensión en el matrimonio Baumeister. Julie comenzó a pasar los fines de semana en el apartamento de su suegra, para escapar de la situación, mientras su esposo se quedaba en casa, alegando que necesitaba atender las tiendas. Lo que ella no sabía era que durante ese tiempo libre, Herb no iba a trabajar ni se quedaba en casa tratando de encontrar el próximo movimiento para salvar el negocio. En cambio, iba a un montón de bares gay en la ciudad y allí conocía y disfrutaba con caballeros, bailando al ritmo de la música bajo luces de neón, donde finalmente podía ser quien quería ser. Siempre que podía, elegía a uno de ellos. Generalmente tenían entre 20 y 35 años. Siendo un hombre exitoso y más experimentado, los seducía con trucos y promesas, convenciéndolos de ir a su lujosa casa con piscina para continuar la fiesta en un ambiente más íntimo. Pocos rechazaban sus invitaciones. Una vez que la víctima entraba en la propiedad, su destino estaba completamente sellado. Al llegar, él los invitaba a relajarse y les ofrecía una bebida. Mientras la preparaba, secretamente les añadía drogas sin que ellos lo supieran. A medida que éstas surtían efecto, sus víctimas desprevenidas se volvían indefensas. Baumeister entonces mostraba sus verdaderas y siniestras intenciones, usando una manguera la mayoría de las veces, aunque a veces utilizaba sus manos como arma mortal. Los estrangulaba sin piedad. Eso es lo que le gustaba hacer, terminar con sus vidas de la manera más cruel. Después de eso, especialmente cuando su esposa e hijos estaban fuera, quemaba los cuerpos para borrar cualquier evidencia y luego enterraba los restos carbonizados por toda la vasta extensión de su propiedad, donde sus hijos solían jugar por las tardes, caminando sin duda sobre los restos de estos jóvenes. Este era el modus operandi de Herb Baumeister, que había perfeccionado a lo largo de los años.
No siempre había sido tan limpio en sus métodos, pero eso se debía a que no siempre había tenido Fox Hollow Farms. Pero ahora estaba en el punto en que se sentía intocable e imposible de atrapar, lo que quizás explique por qué dejó escapar a Tony Harris esa noche de 1994 y lo llevó de vuelta a la ciudad. En última instancia, fue esa decisión la que llevaría a su final, en más de un sentido. Para mediados de 1996, el castillo de naipes que Herb había construido estaba a punto de colapsar. Siguiendo la pista de Tony, y después de verificar la matrícula del vehículo, la policía llegó a Fox Hollow Farms para averiguar qué estaba sucediendo allí. Julie abrió la puerta, y ellos solicitaron permiso para realizar una búsqueda exhaustiva de la propiedad de los Baumeister. Querían ver la zona de la piscina, los maniquíes, tal vez la manguera. Sin embargo, la pareja se negó rotundamente, ya que la policía no tenía pruebas sólidas, lo que significaba que tampoco tenían una orden de registro, así que se fueron, no sin antes advertir a Julie sobre la posibilidad de que su esposo fuera un asesino en serie. Inicialmente, Julie desestimó por completo tal acusación. No podía creer que el hombre con el que había construido una familia pudiera ser capaz de tal cosa. Sin embargo, la idea comenzó a arraigarse en su mente. Recordó cómo, solo un par de años antes, había vivido una experiencia perturbadora, una en la que su joven hijo había regresado a casa después de jugar en el bosque con un cráneo humano en la mano. «Mamá, mamá, mira lo que encontré». Ante el horroroso descubrimiento, Baumeister trató de calmar a la familia con una explicación inusual. Afirmó que el esqueleto formaba parte de una exhibición anatómica perteneciente a su padre, el respetado médico, y que lo usaba para disección y para entender mejor el cuerpo humano. Julie aceptó esta explicación a regañadientes en ese momento, pero ahora las dudas sobre la verdadera naturaleza de su esposo comenzaron a inquietarla. También se había acostumbrado a algo en ese momento, sin embargo, ahora parecía realmente extraño. En más de 25 años de estar juntos, Julie podía literalmente contar con los dedos de las manos cuántas veces habían sido íntimos. De vuelta en la estación de policía, mientras los detectives investigaban el pasado de Herb, sus sospechas se hacían cada vez más fuertes. Descubrieron sus trastornos mentales, su tendencia a orinar en lugares inapropiados, e incluso una breve estancia en una institución poco después de casarse. Pero aún les faltaban pruebas para obtener la orden de registro. Pasaron semanas tensas hasta que finalmente, en junio, ocurrió un giro inesperado. Julie presentó abruptamente una solicitud de divorcio y luego llamó a la policía para que registraran su casa. Herb no estaba allí en ese momento. Había salido de vacaciones para despejarse la mente, y Julie quería saber la verdad. El 24 de junio de 1996, los investigadores realizaron una búsqueda exhaustiva en Fox Hollow Farm, y allí desenterraron un campo de muerte espeluznante. Finalmente, fragmentos de huesos humanos pertenecientes al menos a 11 individuos fueron descubiertos. Los restos, que incluían huesos carbonizados, fragmentos y partes de cuerpos, fueron hallados, y el descubrimiento horrorizó a los lugareños. Hasta la fecha, se han identificado oficialmente 12 víctimas, cada una con una historia personal violentamente truncada. Entre ellas se encontraba Jeffrey Jones, de 31 años, quien fue reportado como desaparecido en agosto de 1993. Jones fue identificado gracias a los avances en genealogía genética forense, lo que proporcionó un cierre a la larga búsqueda de su familia. Otras víctimas identificadas incluyeron a Alan Living, de 27 años, y Emmanuel Randes, de 34, ambos desaparecidos en 1993 en el área de Indianápolis, así como Johnny Bayer, de 20 años, y Richard Hamilton Jr., de 28. También se identificaron a Stephen Hale, de 28 años, y Alan Broussard, de 28. Roger Goodlett también fue descubierto, al igual que Michael Kern, de 45 años, y Jerry Williams, de 34. Todos estos hombres compartían características físicas y estilos de vida similares que, en última instancia, los convirtieron en objetivos de este depredador en serie. Pero como resulta, lamentablemente, estos hombres fueron solo una pequeña parte de las posibles víctimas de Baumeister, porque Herb tuvo otra vida completamente diferente antes de adquirir la granja, a la edad de 41 años.
A medida que la investigación sobre las desapariciones y asesinatos de jóvenes en el área de Indianápolis avanzaba, la policía comenzó a encontrar conexiones inquietantes con otros crímenes que habían ocurrido cerca, años antes. Y esto no era solo una acusación al azar. Los patrones y métodos utilizados por el llamado estrangulador de la I-70 parecían coincidir con los crímenes que ahora se estaban descubriendo relacionados con Herb. Durante más de una década, este depredador no identificado había acechado en las sombras de la ciudad, eligiendo cuidadosamente a sus víctimas entre los hombres jóvenes y vulnerables que frecuentaban los bares gay. Sus crímenes eran brutales. Atraía a sus víctimas, presumiblemente de manera similar, prometiendo bebidas o drogas, aprovechándose de sus necesidades y sometiéndolos a una muerte despiadada por estrangulación. Los cuerpos mutilados eran luego desechados en áreas rurales a lo largo de la Interestatal 70, lo que le valió al asesino el espeluznante apodo de el estrangulador de la I-70. La primera víctima fue Michael Petrie, un chico de 15 años cuyo cuerpo desnudo fue encontrado en un área remota del condado de Hamilton en junio de 1980. Luego Morris Taylor, un hombre sin hogar de 23 años, fue descubierto sin vida en Whistle Creek en julio de 1982. Pronto siguieron más, y el cuerpo de Mick Riley, de 22 años, fue localizado en una zanja después de haber sido visto por última vez saliendo de un club nocturno gay con un misterioso acompañante. En total, al menos otros 9 hombres jóvenes fueron encontrados en el área, habiendo sido asesinados de la misma manera, lo que eleva el total de víctimas confirmadas del estrangulador de la I-70 a al menos una docena. Las autoridades habían estado buscando pistas sobre la identidad de este asesino despiadado, por lo que cuando encontraron los cuerpos en Fox Hollow Farm, las similitudes eran demasiadas para ignorarlas. Un testigo clave, quien una vez se le mostró la foto de Herb, afirmó haber visto a Baumeister con la víctima Michael Riley, justo antes de su desaparición en 1983. Además, los asesinatos atribuidos al estrangulador de la I-70 parecieron cesar alrededor de 1991, el mismo año en que Baumeister estableció Fox Hollow Farm, como si simplemente hubiera cambiado el lugar donde deshacerse de los cuerpos. Aunque hasta ahora el caso del estrangulador de la I-70 sigue abierto, y sin pruebas claras de que Baumeister fuera el responsable de estos crímenes atroces, las conexiones son difíciles de ignorar. Cuando Herb se enteró de lo que la policía había encontrado en su propiedad, supo que finalmente lo habían atrapado. Ante la posibilidad de ser arrestado y enfrentarse a cargos por sus horribles crímenes, Baumeister decidió huir a Ontario, Canadá, en julio de 1996. Allí, en el hermoso parque provincial Pinery en el lago Huron, sacó su pistola Magnum calibre .357 y se encargó del problema de raíz. En su nota de 3 páginas, escrita en una libreta amarilla, Baumeister expresó su pesar por arruinar el parque y fracasar en su matrimonio. Continuó describiendo detalles mundanos del viaje, como su última comida, un sándwich de mantequilla de maní y la búsqueda del lugar adecuado para terminar su historia. Sin embargo, nunca admitió sus crímenes, ni una sola vez mencionó a ninguna de sus víctimas. Evitó por completo esa parte, tal como lo había hecho durante su vida, sin tener que admitir nunca el lado malvado que llevaba adentro. Aunque Herb ya no está, los esfuerzos para brindar cierre a las familias de las víctimas continúan hasta el día de hoy. Después de todo, su propiedad era extensa, así que quién sabe qué más podría estar enterrado en esos terrenos. Hoy en día sigue siendo un sitio de investigación activo. Recientemente, el 21 de mayo de 2024, la oficina del forense del condado de Hamilton anunció un gran avance en la identificación de más víctimas que hasta entonces no habían sido identificadas. De hecho, fue a través de este esfuerzo que Jeffrey Jones fue finalmente identificado como una de las víctimas. Además, hay otros 4 perfiles de ADN que aún no han sido identificados, lo que eleva el número total de víctimas presumidas a 12 en la granja. Lo que es peor, las autoridades han encontrado más de 20 puntos en la propiedad que podrían tener más restos humanos, sumándose a los 10,000 huesos y fragmentos que ya tienen. Entonces, ¿cuántos más cayeron víctimas de la retorcida mente de Herb? Tal vez el tiempo lo dirá, pero tal vez no. Existe una gran posibilidad de que nadie encuentre nada, sin importar cuánto tiempo busquen.
El desafío para nuestros equipos de búsqueda fue lidiar con la recuperación de partes del cuerpo. Este caso tiene lugar en el Reino Unido, el 21 de abril de 2015. Tracy Woodford nació el 13 de febrero de 1968 y creció en Gales. La describían como un alma amable y gentil, y en sus años de adulta, Tracy permaneció cercana a su familia, viviendo con su madre Linda y su hermano Sean. Se dice que llevaba una vida bastante simple y que era feliz simplemente pasando tiempo con su familia y amigos cercanos. El día 21 de abril de 2015 comenzó como cualquier otro, pero sería la última vez que Tracy, de 47 años, sería vista con vida. Su hermano Sean recuerda los detalles de ese día. Tomaron una taza de té en la cocina donde Tracy le dijo a su hermano que iba a comprar un anillo en el centro de la ciudad. Así que ese día se dirigió al centro de Pontypridd y compró el anillo. Después de esto decidió detenerse en un par de pubs y bares. Si bien no había nada particularmente extraño en que alguien tomara algunas copas, era inusual para Tracy, quien rara vez bebía y tenía una baja tolerancia al alcohol. Esa tarde deambuló por varios pubs y bares, pero en un momento le negaron más alcohol por parecer demasiado inestable. Finalmente, alrededor de las 7:45 p.m., Tracy entró en el pub Skinny Dog, un lugar donde se sabía que se reunían los lugareños. Fue en este pub donde se encontró con un hombre de 50 años llamado Christopher May. La presencia de Tracy en el Skinny Dog fue notada por quienes la rodeaban, ya que parecía estar nerviosa y frágil. A pesar de esto, se encontró conversando con Christopher May y su grupo de amigos. Es probable que la disposición nerviosa de Tracy fuera de gran interés para Christopher, quien vio una oportunidad oscura y retorcida. Los amigos de Christopher lo describían como un bromista y un buen tipo, y el Skinny Dog era su lugar habitual para beber. A medida que la noche en el pub avanzaba, la actitud de Tracy cambió. Se animó y comenzó a sentirse cómoda con Christopher y sus amigos. Los testigos luego recordarían haber visto a los dos coqueteando, con Christopher en un momento ofreciéndole comprarle bebidas si se iba a casa con él, aunque Tracy insistió en que no era ese tipo de mujer. Pero a medida que avanzaba la noche y el reloj se acercaba a las 11:30 p.m., las cámaras de seguridad captaron a Tracy caminando junto a Christopher en dirección a su apartamento. 3 horas después de la última aparición de Tracy en las cámaras de seguridad, los vecinos que vivían debajo del apartamento de Christopher se despertaron por un fuerte golpe. Los vecinos asumieron que Christopher estaba regresando a casa después de una noche de copas, como solía hacer, y que estaba borracho y se había caído. Por eso prestaron poca atención. Esa noche Tracy no regresó a casa y su familia comenzó a preocuparse profundamente. Al día siguiente Christopher apareció en su lugar de trabajo. Trabajaba en un restaurante, y los miembros del personal notaron arañazos prominentes en su rostro. El gerente le preguntó qué le había pasado, y Christopher contó una historia de un accidente que involucraba un poste que había comprado en una ferretería. Esta explicación fue aceptada sin sospecha en ese momento, ya que no había razón para sospechar nada siniestro. Una vecina de Christopher también lo había visto caminando por ahí cargando algo. Su apariencia le llamó la atención porque parecía extremadamente fatigado. Notó que parecía agotado, como si le hubieran drenado la vida. Sin noticias de Tracy, su familia comenzó a tomar medidas. La madre de Tracy había llamado a varios lugares para ver si alguien la había visto. Llamó a su otra hija, Sharon, para ver si Tracy había pasado la noche con ella, pero Sharon tampoco la había visto. Habían llamado y enviado mensajes a Tracy varias veces, pero no había respuesta. Este comportamiento era completamente fuera de lo común, por lo que decidieron involucrar a la policía. A medida que comenzó la investigación, las piezas comenzaron a encajar rápidamente. La policía revisó los pubs en Pontypridd y pudo rastrear los últimos movimientos de Tracy. Escucharon de muchos de los lugareños que Tracy había sido vista por última vez coqueteando con Christopher y que los dos habían salido juntos del pub. El 24 de abril, solo unos días después de su desaparición inicial, el sargento Stuart Williams y el agente Craig Gardner llamaron a la puerta de Christopher. Inicialmente se encontraron con cierta reticencia, pero persistieron y finalmente se les permitió entrar. Lo primero que notaron los oficiales fue un olor nauseabundo. Uno de los oficiales más tarde diría que podía oler lo que creía que era carne podrida y orina de gato dentro del apartamento. Christopher parecía aprensivo.
Relató los eventos de esa noche diciéndole a la policía que había conocido a Tracy y que sí habían salido juntos del pub, pero afirmó que le había hecho una oferta inapropiada a Tracy y que ella se alejó después de sentirse insultada. Christopher luego dijo que había regresado solo a su casa esa noche y que no la había visto ni oído de ella desde entonces. No creyendo del todo la historia, la policía quiso indagar un poco más. Los oficiales solicitaron registrar su apartamento y Christopher accedió. Caminaron más adentro del hogar de Christopher, donde el olor se hizo aún más evidente. Entraron al baño y corrieron la cortina de la ducha, y detrás de la cortina estaban los brazos y piernas desmembrados de Tracy. El equipo de investigación forense de la policía de Gales del Sur fue llamado al apartamento mientras Christopher era llevado bajo custodia y cuestionado. Dentro del apartamento había una aterradora colección de herramientas. Descubrieron que Christopher había usado una sierra manual, un cuchillo de cocina y unas tijeras para desmembrar su cuerpo. La policía encontró una mochila Adidas que contenía el torso superior de Tracy y un bolso que contenía los restos parciales de un pulgar y dedos que coincidían con el brazo descubierto en la ducha, aunque no pudieron encontrar la cabeza de Tracy. La noticia del horror que se estaba desarrollando se propagó como un reguero de pólvora en la comunidad, mientras una densa presencia policial cubría la zona y los medios de comunicación se reunían. Durante el interrogatorio, Christopher le dijo a la policía que había ocultado algunos de sus restos en un desagüe pluvial. El 25 de abril, la policía fue a este lugar, y dentro de este oscuro túnel hicieron un descubrimiento espeluznante. El túnel era increíblemente oscuro. En un saliente a 1 metro del fondo de la cámara, los oficiales vieron algo en una bolsa roja. El oficial luego giró la cabeza hacia la derecha y vio una cabeza humana acostada de lado, cubierta de moretones y marcas de corte. Dentro de la bolsa roja había más restos de Tracy. Esto significa que Christopher había removido la cabeza de Tracy, la colocó en una mochila, salió de la casa y caminó por lugares públicos con ella en su espalda antes de colocarla en el desagüe pluvial. Pensar en él caminando en público con una cabeza decapitada es increíblemente escalofriante. El juicio comenzó más tarde en 2015. El agente Craig Gardner se quebró mientras daba testimonio sobre el momento en que encontró los restos de Tracy en la ducha. Dijo: «Pensé que mis ojos me engañaban y que estaba viendo una especie de película de terror». Un patólogo que examinó el cuerpo de Tracy dio su testimonio. Dijo que el desmembramiento había sido realizado por alguien con experiencia en el uso de cuchillos o en cortar cuerpos humanos o animales. Christopher había sido empleado anteriormente como carnicero y sabía cómo usar un cuchillo, cómo separar la carne de las costillas, piernas y hombros, y era bueno desollando. La fiscalía dijo: «Parece que su experiencia en una carnicería se ha puesto en práctica en un cuerpo humano». La defensa argumentó que Tracy fue asesinada en un ataque de ira después de que Christopher la sorprendiera revisando su billetera. Christopher insistió en que el asesinato fue en defensa propia y que perdió el control durante la pelea y la estranguló hasta la muerte. También afirmó que cuando recobró la sobriedad vomitó varias veces, disgustado por lo que le había hecho a Tracy. Describió que todo se sentía irreal mientras transfería partes del cuerpo de su apartamento al desagüe pluvial durante los días siguientes. Aunque parecía que Christopher no estaba diciendo toda la verdad, por las pruebas recogidas, parecía que esto no había sido un accidente. Su computadora portátil reveló que la noche de la muerte de Tracy había pasado horas viendo contenido para adultos después de matarla, lo que sugiere que había un motivo sexual perturbador detrás del horrendo crimen. Y no solo eso, los investigadores encontraron rastros de ADN de Christopher en el cuerpo de Tracy. La fiscalía argumentó que es extremadamente probable, si no seguro, que él usara su cuerpo para su propia gratificación cuando ella ya estaba muerta. La fiscalía sostuvo que el asesinato de Tracy fue un asesinato deliberado y que Christopher actuó en sus fantasías depravadas y perturbadoras sobre una mujer inocente e indefensa. Lo que es increíblemente perturbador es que la mayoría de los órganos internos de Tracy no han sido encontrados, aunque algunos de ellos fueron descubiertos bloqueando el inodoro de Christopher, ya que intentó deshacerse de ellos tirándolos por la taza. El 19 de noviembre de 2015, tras un juicio de 2 semanas, Christopher May fue declarado culpable del asesinato de Tracy Woodford.
Fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 28 años de prisión. Se informó que Christopher se mantuvo inexpresivo mientras el jurado entregaba el veredicto. Después de los angustiosos eventos que se desarrollaron, el peso de la tragedia se asentó fuertemente tanto en la familia Woodford como en toda la comunidad. La vida de Tracy había sido brutalmente arrebatada de la manera más atroz. Su familia declaró estar destrozada y luchar para sobrellevar la pérdida. Su madre Linda dijo: «Parece que estamos viviendo una pesadilla. Él ha destrozado mi familia, nos ha destruido por completo». Y su hermano Sean agregó: «Ahora estoy enojado todos los días y lucho para dormir la mayoría de las noches». Día tras día estamos rodeados por la presencia de criminales. Somos espectadores de la más profunda oscuridad en las acciones humanas y de la extraña realidad de que el sufrimiento de alguien puede ser una forma de placer. La familia Petit era vista como una familia modelo, cumpliendo con las mejores expectativas gracias a su estable situación económica y sus hijos ejemplares. Eran genuinamente admirados por quienes los rodeaban. El padre, William Petit, nació y se crió en Connecticut, y se destacó en casi todos los deportes durante la escuela secundaria, particularmente en el baloncesto, donde era un líder nato. Además de su destreza atlética, también era el más inteligente de su clase, como lo demuestra su licenciatura en Derecho en la Universidad de Dartmouth. Sin embargo, su verdadera vocación no era el derecho. Quería ayudar a las personas, cuidar a los enfermos y hacer del mundo un lugar mejor, por lo que después de graduarse, decidió seguir una carrera en medicina en la Universidad de Pittsburgh. Durante su tercer año de residencia en el Hospital Infantil de Pittsburgh, William conoció a Jennifer Hawk, una enfermera en el área de oncología y codirectora del centro de salud de un internado de pregrado. Pronto se enamoraron, y quienes los conocían afirmaban que eran perfectos el uno para el otro. Se casaron en 1985. 4 años después dieron la bienvenida a su primera hija, Hailey, y el embarazo los llevó a formar una familia numerosa, lo que los llevó a comprar una casa en Cheshire, Connecticut. El 17 de noviembre de 1995, nació su segunda hija, Micaela. Después de recuperarse del parto, Jennifer continuó su trabajo como enfermera y codirectora del internado. Desafortunadamente, más tarde desarrolló esclerosis múltiple, una enfermedad incurable que enfrentó el resto de su vida. Sin embargo, su familia nunca dejó de apoyarla. A la edad de 10 años, su hija mayor comenzó a recaudar fondos para la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple, logrando reunir fondos significativos a lo largo de los años. Micaela también se destacaba académicamente y planeaba hacerse cargo de los esfuerzos de recaudación cuando su hermana se fuera a la universidad para seguir ayudando a su comunidad. Había pasado el verano aprendiendo a cocinar y a menudo disfrutaba preparando comidas para su familia. Trágicamente, esta actividad rutinaria llevaría a la familia a un encuentro fatídico con sus perpetradores. Una noche de julio de 2007, Micaela estaba preparando la cena para su familia, pero necesitaba más ingredientes para su receta, así que ella y su madre fueron al mercado más cercano. En el mismo lugar estaba Joshua Komisarievsky, quien había sido liberado recientemente de prisión. La infancia de Komisarievsky fue traumática y complicada. Nacido de padres adolescentes, fue dado en adopción una semana después de su nacimiento por su madre y fue adoptado por la familia Komisarievsky, conocida por su reputación como artistas distinguidos en Europa. Eran una familia religiosa y muy estricta con él. A pesar de su alto coeficiente intelectual, tuvo dificultades en la escuela, lo que llevó a sus padres a educarlo en casa. Durante su juicio, afirmó que había sido abusado sexualmente por un primo en su infancia, pero su familia optó por mantenerlo en secreto, lo que lo llevó a desarrollar una personalidad rebelde y caótica. A los 14 años, Joshua Komisarievsky había sido acusado de abusar de su hermana, y fue alrededor de esa época cuando cometió su primer robo, marcando el inicio de su carrera como ladrón. En 2002, fue arrestado por primera vez por 18 cargos de robo y hurto, y fue sentenciado a 9 años de prisión. Durante el juicio hizo una declaración escalofriante. Me gusta escuchar a las personas mientras duermen. Me gusta la sensación de invadir su privacidad e inseguridad.
Fue liberado en libertad condicional en 2007, a la edad de 27 años. Los funcionarios encargados de su caso lo consideraban un peligro para la sociedad, siendo un criminal calculador con tendencias perversas. Sin embargo, el jurado no prestó atención a las advertencias y declaró a Joshua apto para ser liberado. Después de su liberación, se quedó en una residencia para exconvictos, donde conoció a su cómplice, Stephen Hayes. Hayes había pasado gran parte de su vida en prisión, primero siendo encarcelado a la edad de 16 años en 1980. A lo largo de los años, fue arrestado con frecuencia por robo violento y hurto. Fue sentenciado en 2004 y nuevamente recibió libertad condicional en 2006, lo que lo llevó a la misma casa de reintegración donde conoció a Komisarievsky. Volviendo a la noche del 22 de julio de 2007, Micaela Petit estaba preparando la cena para su familia, pero se dio cuenta de que necesitaba más ingredientes para su receta. Le pidió a su madre que la llevara al mercado más cercano para hacer las compras. Poco sabían ellas que estaban siendo observadas por Komisarievsky, quien meticulosamente anotó cada detalle: la marca y el modelo de su vehículo, sus rostros y el cabello rubio de Micaela. Después de hacer las compras, la familia Petit regresó a casa, sin darse cuenta de que estaban siendo seguidas. Poco después, Hayes envió un mensaje de texto a Komisarievsky que decía: «Estoy ansioso por comenzar. Necesito una margarita pronto». Hayes luego envió otro mensaje que decía: «¿Seguimos en esto?». Komisarievsky respondió: «Sí». El siguiente mensaje de Hayes preguntó: «¿Pronto?». A lo que Komisarievsky respondió: «Estoy acostando a la niña, espera un poco». Hayes respondió: «Amigo, los caballos quieren desatarse». Komisarievsky siguió a la familia en su coche, aprendiendo la ubicación exacta de su casa antes de retirarse de la escena. La familia disfrutó de lo que parecía ser una cena pacífica y normal, sin saber que sería su último momento juntos. En las primeras horas, mientras todos dormían, excepto el padre William Petit, quien se había quedado dormido en la sala de estar, su paz fue interrumpida por ruidos extraños dentro de la casa. Lo siguiente que William recordó fue una sensación de aturdimiento, dolor e incapacidad para formular un pensamiento coherente. Komisarievsky y Hayes habían entrado a la casa por una puerta sin llave y, en un principio, planeaban robar a la familia. Sin embargo, la noche tomó un giro trágico. Encontraron un bate de béisbol en la casa y lo usaron para golpear repetidamente a William, quien permaneció consciente a pesar de la agresión. Escuchó a uno de los intrusos decir: «Si se mueve, dispárale». Luego ataron a William con bridas y cuerdas, inmovilizándolo y amarrándolo a un poste en el sótano. Los intrusos luego subieron a buscar la habitación de Haley, donde estaba durmiendo. Haley y Micaela Petit fueron atadas de manos y pies a los postes de sus camas y sus cabezas fueron cubiertas con fundas de almohada. Mientras tanto, en el dormitorio principal, Jennifer Petit se había quedado dormida. Los intrusos entraron silenciosamente en la habitación y la despertaron. Sin mucho esfuerzo, ataron las manos y los pies de Jennifer. Sintiendo que tenían el control de la casa, los intrusos se tomaron su tiempo para inspeccionarla, incluso fumando cigarrillos en la sala de estar. Después de recoger joyas, dinero en efectivo y otros objetos de valor, decidieron irse. Parecía que la terrible experiencia había terminado para la familia Petit, ya que escucharon a los ladrones irse. Sin embargo, su tormento estaba lejos de haber terminado. Después de vender los objetos robados en una casa de empeño y darse cuenta de que no habían obtenido tanto dinero como esperaban, los exconvictos, motivados por la codicia, decidieron regresar a la casa. Allí encontraron un registro de cheques con $40,000. Decidieron robar $155,000. También se detuvieron a llenar un par de bidones de gasolina antes de regresar, como se vio en las imágenes de las cámaras de vigilancia. De regreso en la casa, le dijeron a Jennifer su plan, amenazando con matar a toda su familia si no cooperaba. Desesperada pero pensando en la seguridad de sus hijas, Jennifer accedió a acompañar a Steven al banco a la mañana siguiente. Mientras tanto, Joshua aprovechó la ausencia de Jennifer para entrar en la habitación de Micaela, desatarla y comenzar a desnudarla. Le tomó fotos con su teléfono celular y la agredió, grabando el acto. Después la llevó al baño para limpiarla, asegurándose de que no quedaran pruebas de ADN,
y luego le ordenó que se volviera a poner el pijama y la ató nuevamente. Las pruebas de que Komisarievski violó a Micaela provinieron de su autopsia, durante la cual el médico forense del estado, el Dr. Wayne Carver, encontró ADN de Komisarievski en su cuerpo. En el banco, todo parecía ir bien, pero Steven no se dio cuenta de lo que Jennifer hizo mientras esperaba en la fila antes de acercarse al cajero. Jennifer escribió una nota en un volante pidiendo ayuda. La nota decía: «Mi nombre es Jennifer Hawk Petit. Necesito retirar $115,000 de mi cuenta de ahorros. Mi familia está en peligro. Por favor, llamen a la policía o nos matarán». El cajero decidió darle el dinero a pesar de que Jennifer no tenía ninguna identificación. Con el dinero en la mano, Jennifer salió del banco para regresar al auto con su captor, mientras el empleado del banco llamó inmediatamente a la policía para informar sobre el incidente. El gerente informó al despachador de la línea del 911 que Hawk Petit había indicado que los invasores estaban siendo amables y que ella creía que solo querían dinero. La policía de Cheshire respondió al informe del banco evaluando la situación y estableciendo un perímetro vehicular sin revelar su presencia. Ahora conscientes de la situación, la policía observó a distancia sin intervenir. De vuelta en la casa, Joshua le contó a su cómplice lo que había hecho con Micaela, sugiriendo que podría hacer lo mismo con Jennifer. Sin dudarlo, Steven sometió a Jennifer, la presionó contra el suelo y comenzó a desnudarla. William pudo escuchar el asalto a su esposa desde el sótano. Gritó hacia arriba y escuchó a uno de los intrusos decir: «No te preocupes, todo terminará en un par de minutos». Mientras tanto, William Petit, recuperando la conciencia y escuchando los gritos de su esposa, logró liberarse, arrastrarse hasta las escaleras del sótano y finalmente llegar al patio trasero. Más tarde dijo: «Pensé que era ahora o nunca, porque en ese momento pensé que nos iban a disparar a todos en un minuto». Joshua fue a revisar a William solo para descubrir que había escapado. Hayes confesó que mientras violaba a Hawk Petit en el suelo de la sala de estar, Komisarievski entró y anunció que William había escapado. Al escuchar esto, Steven estranguló a Jennifer hasta matarla mientras continuaba agrediéndola. Poco después escucharon a William pidiendo ayuda a un vecino, quien inicialmente no lo reconoció debido a la gravedad de sus heridas y llamó al 911 de inmediato. Al darse cuenta de que la policía pronto sería alertada, los intrusos decidieron eliminar todas las pruebas. Hayes y Komisarievski rociaron el cuerpo sin vida de Jennifer y partes de la casa, incluidas las habitaciones de las hijas y a las propias niñas, con gasolina. Los investigadores luego encontrarían el acelerante en las camas de las hermanas Petit y en la ropa que llevaban puesta. Hayes y Komisarievski prendieron fuego a la casa y huyeron de la escena, sin darse cuenta de que las autoridades habían bloqueado la zona a unos kilómetros de distancia. Chocaron con un vehículo policial en menos de 5 minutos. Después de ser rodeados por la policía, los dos perpetradores fueron sacados de su vehículo y arrestados. Fueron identificados de inmediato como exconvictos. Mientras tanto, el fuego en la casa crecía rápidamente. Una ambulancia llegó y trasladó al gravemente herido Dr. William Petit al hospital más cercano. Poco después, los bomberos intentaron combatir las llamas y, al extinguir el fuego, descubrieron una escena horrible en los restos de la casa. El primer cuerpo que encontraron fue el de Jennifer, completamente carbonizado, con restos de cuerda alrededor de sus tobillos. Al llegar al segundo piso encontraron a Micaela atada a su cama, completamente consumida por el fuego. Sorprendentemente, Hayley había logrado liberarse de sus ataduras y había intentado escapar, pero se derrumbó a pocos metros de distancia debido a la inhalación de humo. William había logrado liberarse de sus ataduras, salir de la casa y arrastrarse hasta el patio de un vecino en busca de ayuda. El vecino, al principio, no lo reconoció debido a la gravedad de sus heridas. Tanto Hayes como Komisarievski confesaron los asesinatos. Los detectives testificaron que Hayes olía a gasolina durante todo su interrogatorio. Cada asaltante afirmó que el otro era la fuerza impulsora y el cerebro detrás de la invasión del hogar. Komisarievski incluso culpó a William por los asesinatos. En el diario de Komisarievski, que luego se presentó como prueba, llamó a William un cobarde y afirmó que podría haber salvado a su familia si hubiera querido. El juicio de Steven Hayes comenzó el 13 de septiembre de 2010.
con un jurado compuesto por 7 mujeres y 5 hombres. La defensa argumentó que Joshua Komisarjevsky era el cerebro detrás del crimen y responsable de escalar su naturaleza violenta, mientras que los fiscales sostenían que tanto Hayes como Komisarjevsky compartían la responsabilidad. El 5 de octubre, después de unas 5 horas de deliberación, el jurado declaró a Hayes culpable. La fase de sentencia comenzó el 18 de octubre, con el jurado inicialmente dividido sobre si recomendar cadena perpetua o la pena de muerte. La defensa de Hayes argumentó que la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional sería un castigo más severo. El 8 de noviembre, el jurado recomendó la pena de muerte para Hayes en cada uno de los 6 cargos de delito capital. Hayes había intentado previamente negociar un acuerdo de culpabilidad para una sentencia de cadena perpetua, pero los fiscales buscaron la pena de muerte. El doctor William Petit, el único sobreviviente, comentó sobre el veredicto y la rama judicial del estado de Connecticut ofreció asistencia por estrés postraumático a los miembros del jurado, debido a la naturaleza perturbadora del juicio. Por primera vez en la historia del estado, la rama judicial de Connecticut ofreció asistencia por estrés postraumático a los jurados que sirvieron durante 2 meses en el juicio por triple asesinato, debido a que se vieron obligados a ver imágenes perturbadoras y a escuchar testimonios espeluznantes. El 2 de diciembre de 2010, Hayes se disculpó por el dolor y el sufrimiento que había causado a la familia Petit, y agregó que la muerte para mí será un alivio bienvenido, y espero que traiga algo de paz y consuelo a aquellos a quienes he herido tanto. El juez John Blue impuso 6 penas de muerte y 106 años adicionales por otros delitos. Sin embargo, la sentencia de muerte de Hayes fue conmutada por cadena perpetua en agosto de 2015, cuando Connecticut abolió la pena capital. El juicio de Joshua Komisarjevsky comenzó el 19 de septiembre de 2011. Sus abogados ofrecieron una declaración de culpabilidad a cambio de una sentencia de cadena perpetua, pero los fiscales buscaban la pena de muerte, argumentando que Komisarjevsky era un hombre confundido y manipulado por Hayes. Komisarjevsky fue declarado culpable el 13 de octubre de 2011, y el jurado recomendó la pena de muerte el 9 de diciembre de 2011. Durante su sentencia, Komisarjevsky habló sobre su vergüenza y el dolor causado por el crimen, insistiendo en que no tenía la intención de matar a nadie. El juez Blue fijó el 20 de julio de 2012 como la fecha de ejecución de Komisarjevsky, subrayando su responsabilidad en el crimen. Sin embargo, al igual que Hayes, la sentencia de muerte de Komisarjevsky fue convertida en cadena perpetua en agosto de 2015 después de que Connecticut aboliera la pena de muerte. Los juicios y las sentencias posteriores de Hayes y Komisarjevsky marcaron un capítulo significativo y desgarrador en la historia legal de Connecticut. La brutal naturaleza de los crímenes y el impacto emocional de los juicios en todos los involucrados, incluidos los jurados, resaltaron las complejidades y desafíos del sistema legal para lidiar con actos tan atroces. Las declaraciones del Dr. Petit durante los juicios subrayaron el impacto duradero del crimen en los miembros sobrevivientes de la familia y en la comunidad, que continúa honrando la memoria de las víctimas. El único sobreviviente, el Dr. William Petit, fue dado de alta del hospital 4 días después de su ingreso para asistir al funeral de su familia, atormentado por la culpa y el dolor de haber sobrevivido. Más tarde estableció una fundación para ayudar a niños y jóvenes víctimas de violencia, recaudando cientos de miles de dólares. Posteriormente, como miembro del Partido Republicano, se aventuró en la política y se convirtió en representante estatal. Los asesinatos de la familia Petit dejaron una profunda huella en la comunidad, que se reúne anualmente para rendirles homenaje. Siguen existiendo preguntas entre los miembros de la familia y el público sobre si las autoridades actuaron correctamente en su respuesta a la situación. El tiempo que las autoridades pasaron observando la situación desde la distancia podría haber sido crucial para prevenir la tragedia.